del posexilio. Amós es un profeta del siglo octavo, es un profeta del preexilio. ¿Sí? Eh, Diapositiva 11 dijimos que se les llama profeta de juicio, no son profetas de esperanza. Los profetas del preexilio no hay, prácticamente no hay esperanza. El rol es recrear la angustia, ¿sí? Porque estamos en tiempos de prosperidad y de injusticia económica. Bueno, hay unos dibujitos que yo he heredado del padre Cisterna, que él para resumir a los cuatro grandes del siglo octavo, diapositiva 16, él hacía este dibujito, la casa de Amós, la pareja de Oseas, el niño de Isaías y el callado de Miqueas. Y eso, Ah, bueno, ahora tengo que ir allá. no sé quién Ahí está. está. Ah, No, yo, así- hola, hola. Ana, ¿tienes prendido el... Hola, hola, buenas tardes. No se escucha, ahí tengo que Entonces, tocar. Ah, lo apago. Bueno, claro, apaguen la... Bien, entonces, En el video, dice. vimos el Ah, ya. mapa. Susana, tienes prendido el micrófono, no te das cuenta. Auriculares para A ver, espera Eh, un minuto. Oh, yo también tengo el día. Bueno, entonces ahí tenemos en la diapositiva 17 el mapa de Judá y de Israel. Amós es del sur, es de Judá, pero Dios lo envía a predicar al norte, a Israel. Bueno, y tenemos era de Tecoa, el mapita de 18. 19, las tres palabras claves del libro de Amós: la casa, el pobre y el terremoto, ¿no? Eh, Vamos a la Ya. 20, 21, 22, 23. En la 23 tenemos la estructura literaria de Amós, que es 1:1. Palabras de Amós, uno de los pastores de Tecoa, visiones que tuvo acerca de Israel en tiempo de Josías, rey de Judá, y en tiempo de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años del terremoto. Si bajamos a la 24, ahí está la estructura literaria básica. La obra tiene dos estrategias, una las palabras, las otras las visiones. Dentro de las palabras tenemos que hay 8 oráculos, eso ya lo leímos, o condenas a las naciones, ¿sí? Recuerden que hablamos del Mercosur. Después tienen los tres escuchen, eh, eh, no sé quién es Galaxy 03 Core, tenés prendido el micrófono. Entonces, fíjense, después de los 8 oráculos vienen los tres escuchen. ¿Y por qué se llaman los tres escuchen? Es un discurso también socioeconómico contra los poderosos, pero cada poemita, noten que toda la literatura poética es fundamentalmente poética. Hay prosa, pero fundamentalmente los libros poéticos, los libros proféticos son poéticos. ¿Por qué? Porque se creía que la poesía era el lenguaje religioso por excelencia. Entonces, la literatura religiosa antigua, casi toda la profecía, está vinculado a este género que es la poesía. No es todo, pero van a ver que, y de hecho en Amós, salvo una partecita, casi todo es poético, ¿no? Entonces, después de los 8 oráculos, que son textos poéticos, después de los 8 oráculos vienen los tres escuchen, que son tres mensajes fuertes, y que siempre comienzan en 3:1, escuchen, 4:1, escuchen, 5:1, escuchen, y ahí nos damos cuenta que son tres pequeños discursos. Del mismo modo, vienen los tres ayes, ¿sí? El 5:7, 5:18 y 6:1. Y después la última parte son las visiones que veremos hoy, ¿no? Entonces, la estructura ya la vimos, diapositiva 25, más clarito esto de los tres escuchen, a los poderosos, a los religiosos, a los ricos, los tres ayes también a los tribunales, al culto, a las riquezas. Después vimos los oráculos, ¿sí? Pasamos rápido, varias diapositivas, el texto transcripto. De los 8 oráculos, ven, vamos a decir 39, donde están las 8 naciones, el orden es importante.
al último es Israel, es el octavo, lo imprevisto, esta es la gran sorpresa, ¿sí? Y el octavo es muy grave, la denuncia es la más larga y el castigo también es el más grave, ¿no? Entonces, ¿me escuchan bien? Porque Silvia me dice que probablemente sea el caso de tu volumen, Silvia, que todos me hacen... Ah, Bien, bueno, podés apagar el micrófono, pero la mayoría me dice que se escucha bien, ¿sí? sí, sí. Entonces, ahí vemos, el texto es increíblemente interesante, ¿no? Uno esperaba el séptimo, aparece el octavo, y el octavo es el más duro. Y nos hicimos la pregunta, ¿cuál era la preocupación de Amós? La preocupación es lo que llamamos hoy delitos de lesa humanidad o delitos socioeconómicos, ¿no? Bien, en el mapa está el mapita para ubicar esas naciones e imaginar esto que yo en broma decía, la reunión del Mercosur, ¿sí? En el 4 ahí dejamos. Y en el 4 vamos a leer algunos textitos de los escuchen, no lo podemos leer todo porque no daría el tiempo, pero sí seleccioné algunos, ¿sí? De los tres escuchen, ¿sí? ¿Alguien que quiera leer la diapositiva 42, por favor? No, no, yo no tengo la diapositiva. Poderosos amontonan violencia y devastación en sus palacios. Lee el otro también, a los religiosos, 43, María de los Ángeles. Sí, ahí voy, lo que pasa es que estaba buscándolo. Bueno, Religiosos, castigaré los altares de Betel. Los ángulos del altar serán demolidos y caerán por tierra. Derribaré la casa de invierno junto con la casa de verano. Desaparecerán las casas de marfil y las mansiones se derrumbarán, oráculo del Señor. ¿te acordás qué es Betel, María de los Ángeles? Bueno, sí, Míralo, míralo, pero con los ojos. casa de Dios, ¿no era? Bien, Dios, casa de dioses, Bet es casa, él es casa y él es Dios. Dios. Perfecto. Buscaron en el mapa Betel, A ver, diapositiva 44. ahí voy a ver 44. En el medio. Bueno, Sí, en medio del rojo, bueno, ven, ahí está Betel. abajo de Samaria y Bien, abajo y arriba de su Judea que está en verde. bien. No, abajo está Judea, Claro, ¿no? claro. Ah, Arriba, está, Betel está arriba de Judea, ¿Judea está en el sur o en el norte, María de los Ángeles? en el sur, Bien. y Bueno, ahí Samaria tenemos, al norte. ahí tenemos la arqueología, algunos lugares. Y sobre las ricas, dale uno más, María de los Ángeles, así ya te dispensamos No hay por hoy. drama. Parece que por ahí ladran los perros, Diapositiva pero bueno. 46. Sí, ahí estoy. Ricas, escuchen esta palabra. Vacas de O sea, Bazán. perdón, yo puse rica. Está hablando a las Ah, mujeres de los poderosos, ¿no? bien. Adelante. Escuchen esta palabra, vacas de Bazán, que están sobre las No, montañas de espera un cachito. Samaria. Espera un cachito. Susana Melano, tenés prendida ¿El el, qué? el micrófono y entonces pasa mucho ruido. Ah, Lo acá, mismo, acá. claro, hay Sí, que sí, estar sí. lo mismo, no sé quién es Galaxy A03 Core. ¿Me estás escuchando? Galaxy A3 Core, ¿no me escucha? ¿Tengo alguna forma, Santiago, de Sí, silenciar? hacerle clic en el botón derecho, silenciar. Bien, ahí está. Bueno, entonces, lees por favor, María de los Ángeles. Escuchen esta palabra, vacas de Bazán, que están sobre las montañas de Samaria. Ustedes que oprimen a los débiles, maltratan a los indigentes y dicen a sus maridos, trae de beber. ¿Y alguna? Ah, no. ¿Ven ahí en dónde está Basán? A la derecha, pasando el Jordán, a la derecha, arriba. ¿Sí? Sí, a Bueno, ver, ¿lo ven? yo no lo Miren encontré. ahora la diapositiva 48. Ahí tenemos vacas de Bazán, pero que históricamente es un lugar en donde las vacas eran realmente poderosas y rellenas, ¿no? Entonces por eso les está diciendo a las mujeres
de los ricos, ustedes vacas de Bazán, ¿no? Bien, el capítulo de la diapositiva 49 tenemos quería recordar y mostrar un quiasmo. El capítulo 5 se lee muy bien cuando se lee como quiasmo, ¿sí? O sea, abre con un lamento, cierra, y me olvidé la A', ¿sí? Cierra con un lamento, continúa con ofrecimiento de vida, reaparece el ofrecimiento de vida, y en el centro la denuncia de la injusticia, ¿sí? Y al final con himno conclusivo, ¿no? Para recordar que esta es una técnica permanente en la Biblia. No lo vamos a leer, lo puse para que lo vean nomás, no lo van a poder leer, diapositiva 50, ¿ven? Ahí puse el texto en forma de quiasmo, ¿sí? Después lo transcribí porque pensé que lo podíamos leer, pero me parece que nos va a llevar mucho tiempo. No lo vamos a leer, pero el rojo sería el A, el B sería la B, perdón, el rojo oscuro, no sé cómo se decir, el rojo oscuro de la diapositiva 51 es el A, el B está en el verde, el rojo más claro está en el centro de la denuncia y reaparece el de A', y finalmente el himno conclusivo, ¿sí? Bueno, solo para recordar esto de la estructura quiásmica, que lo vamos a encontrar en todos lados en la Biblia, ¿sí? En textos largos, todo el libro de Amós se puede presentar como un quiasmo, no lo busqué a eso. Todo se puede buscar, un libro entero o algunos capítulos o pequeños estrofas, ¿no? Bueno, diapositiva 55, también elegí algunos ejemplos de los tres ayes, para ver cómo predicaba este hombre. Noten que era bastante, hoy, ¿cómo se suele decir? Hoy se dice fuerte, ¿no? ¿Vieron? Hoy se suele decir así esa expresión, era fuerte, Vehemente. vehemente, ¿no? Fíjense que la palabra, el nombre Amos significa, no es absoluta la que yo voy a decir, he encontrado varias versiones, pero la mayoría está en esta línea. Dios carga, o sea, Dios viene a atropellarnos, eso es Amos. Algunos traducen la bala de Dios, ya es una exageración, ¿no? Pero la idea, lo más literal es que Dios carga, o sea, ha decidido atropellar. Y Amos es que, con lo que Dios va a venir a atropellar. Por eso es una palabra que viene a atropellar. Dijimos que era una palabra sísmica, ¿no? Bien, vamos a leer nada más que un versículo de cada uno, ¿sí? Vamos a la diapositiva. Fíjense, diapositiva 56, los tres ayes tienen más o menos la estructura literaria, ¿no? Comienza con ay, que es un guay, aparece Yahvé enfrentando a los poderosos, describe cómo lo desprecian a Yahvé Dios, los interpela, ¿sí? Por el tema de la justicia, la falta de justicia, y al final hay un anuncio de que les va a guardar la fiesta, ¿sí? Que viene un castigo. Bueno, ven que acá no solo coinciden tres ayes, sino que hay una estructura literaria que se repite, ¿no? Bueno, también de esto elegí al azar un par de textos, ¿sí? Quien quiera leer diapositiva 57 en adelante, por favor. Hay de los que convierten el derecho en veneno y echan por tierra la justicia, por haber esquilmado al débil, exigiéndole un tributo de grano, esas casas de piedras talladas que ustedes construyeron. No las habitarán de esas viñas selectas que plantaron, no beberán el vino. Lee el otro también, por favor. Opresores del justo, que exigen rescate y atropellan a los pobres en la puerta. Recuerden que la puerta es muy importante. Las ciudades eran amuralladas y la ciudad podía tener una, tres, cuatro puertas, pero la puerta era algo muy importante. Sobre todo era el tribunal. Cuando se iba a hacer un pleito, un juicio, se hacía en la puerta. Ahí estaban los jueces, ¿no? Ellos atropellan a los pobres en los tribunales, ¿ven? En la puerta. Seguís.
El día del Señor será tinieblas y no luz, será oscuro, sin ningún resplandor. Cuando ustedes me ofrecen holocaustos, no me complazco en sus ofrendas, ni miro sus sacrificios de terneros cebados. Aleja de mí el bullicio de tus cantos. No quiero oír el sonido de tus arpas. Que el derecho corra como el agua y la justicia como un torrente inagotable. Fíjense, acá hay una originalidad, una novedad de Amós, que hace el día del Señor, el día de Yahvé, en la tradición bíblica fue una esperanza, una palabra positiva. Uy, cuando venga el día de Yahvé, ¿cuándo va a venir el tiempo de alivio, de descanso, de paz? Amós lo invierte, si ustedes leen bien, no, el día de Yahvé es un día oscuro, el día que Dios viene a juzgar. Bueno, esto es una novedad, es un invento de Amós, y lo van a seguir varios. Isaías. Entonces, en los profetas, cuando veamos Día del Señor, la mayoría de las veces es un anuncio de algo negativo, no de esperanza y de alivio y de consuelo, ¿no? Es que Dios va a actuar y va a actuar de un modo fuerte, ¿sí? Entonces acá va a ser tinieblas, ¿sí? ¿Vieron que Jesús cuando muere en la cruz, el mediodía se hizo tinieblas? Acá ahí Mateo está citando este texto. ¿Ve? Hoy es el día de Yahvé. La muerte de Jesús es el día de Yahvé. Por eso dice, el día se hizo tinieblas. Bueno, no nos detengamos ahí. Un poco más, leemos uno más a los políticos. Acostados en lechos de marfil y apoltronados en sus divanes, comen los corderos del rebaño y los terneros sacados del establo. Beben el vino en grandes copas y se ungen con los mejores aceites, pero no se afligen por la ruina de José. Por eso, ahora irán al cautiverio al frente de los deportados y se terminará la orgía de los libertinos. Todos sabemos que la Iglesia ha distribuido en 3 ciclos la lectura del Evangelio. Que el ciclo A leemos Mateo, el año que viene es el ciclo C, los domingos, el año que viene es el ciclo B, vamos a leer Marcos, y el otro ciclo, el C, se lee Lucas. Cuando se lee Lucas, ¿recuerdan aquel evangelio de Lázaro el pobre y un rico que come con abundancia y lo tiene ahí tirado? ¿Se acuerdan de ese texto? Bueno, la Iglesia ha puesto con mucha lucidez, la primera lectura del Antiguo Testamento es esta. Entonces ahora relean pensando en aquella escena de un rico con abundancia y que no ven al pobre, que es José, ¿no? Acostados en los lechos de marfil y apoltronados en sus divanes, comen los corderos del rebaño y los terneros cebados del establo. Beben el vino en grandes copas y se ungen con los mejores aceites. Pero no se afligen, ¿ven? No se preocupan por el pobre, ¿no? Por eso ahora irán al cautiverio, al frente de los deportados, y se terminará la orgía de los libertinos. Recuerdan que al rico le va mal, ¿no? Cuando le pide que interceda. Bueno, por eso muy bien la Iglesia ha puesto como primera lectura ese domingo de aquel texto que está en Lucas 16 siguientes, ¿no? Bueno, miren, uno se preguntaría, diapositiva 61, ¿hay esperanza en Amós? Casi que hay que decir no. Pero sí hay un texto, ¿sí? Sí hay un pequeño texto, ¿no? Y miren este quiasmo que es muy interesante. ¿Ven? Que abre, buscadme a mí y viviréis. Cierra, buscad a Yahvé y viviréis. Pero después viene B, pero no busquéis a Betel. Betel, casa de Dios, un santuario. Betel se convertirá en Bet Aben. Alguien preguntó la semana pasada, Aben es de los ídolos, ¿sí? De la impiedad, en el sentido de ídolos, ¿no? Betel, que es casa de Dios, se va a convertir en casa de demonios, sería una traducción, ¿no? Así, de ídolos. El C, no vayáis a Gilgal, que es otro santuario, porque Gilgal era antiguo. No paséis a Beersheba. Bueno, ahora, ¿cómo hay que leer esto? Yo ahora se los leo. No busquen
A ver, perdonen, voy a poner ejemplo para los cordobeses, ¿sí? No vayan a la iglesia de la Compañía de Jesús, de los jesuitas. Eso es Betel. Tampoco vayan a la Basílica de los Dominicos. Eso es Delgado. Menos a la catedral. Ahí no vayan. Porque los jesuitas van a ir en cautivo y los otros, bueno. Entonces, nosotros no nos suena nada Betel, Gilgal y Beersheba. A los judíos sí. Son los santuarios por excelencia. Entonces, la catedral. No vayan a buscarme a la catedral. No vayan a las parroquias. Búsquenme a mí. Acá hay un texto muy importante en claro conflicto del rito con la experiencia del encuentro con alguien de una persona, ¿no? Bueno, es un texto fuerte, pero sería un texto esperanzador. Es casi lo único que hay. Igual el que viene ahora, por eso lo rescaté, diapositiva 62, buscad el bien, no el mal, para que viváis, y estaré con vosotros, ya ve, aborreced el mal, amad el bien, implantad el juicio en la puerta, en los tribunales, que ya Yahvé tenga piedad de vosotros. ¿Ven? Hay otro pequeño texto de piedad. Si son justos, tal vez Dios tenga piedad de ustedes, ¿no? Bien, ahora sí vamos al núcleo de la segunda parte, que son las famosas 5 visiones, ¿sí? Esto, si yo tuviera que presentar en un grupo de catequesis, Amos, con presentar los 8 oráculos y las 5 visiones, ya uno mostró lo más importante, ¿no? Bueno, acá nos vamos a detener un minuto. Fíjense, diapositiva 64. Abran el libro Profeta Amos, por favor, porque no transcribí el texto. Busquemos el libro del Profeta Amos, está en la Biblia, está en el Antiguo Testamento. Los profetas están en la mitad de la Biblia. Después de Isaías, ¿sí? Viene Ezequiel, Jeremías, Daniel. Después de venir a Oseas. Jolly, no le veo que esté buscando la Biblia. Después de Joel. ¿Cómo? Después de Joel. ¿Es con Y o con J? Con J. Ah, bien. Es el profeta Joel, ¿no? Bien. Jolly no le veo buscar la Biblia. Bueno, ¿tenemos ya la ¿Qué Biblia? capítulo, padre? Sí. ¿Qué Bueno, capítulo? vamos al capítulo 7, versículo 1 al 4. Es importante tener el texto sagrado ahí a la vista, ¿sí? Entonces, Sí, acá vamos a la primera leer visión, las langostas. capítulo 7, 1 al 4. ¿Lo tienen? Y con, Sí, el ojo derecho uno, en el texto sagrado y el izquierdo en la grilla. las langostas. Vamos a ir resolviendo. Langostas, Sí, las langostas. las langostas, padre. Podemos omitir si quieren los títulos. Ahora, miren, vamos a leer la primera visión, que es 7, 1 al 4, siguiendo esta grilla. ¿Está claro? Sí. Adelante. ¿Quién quiere leer? Yo, padre, Lea. bueno, esto me hizo ver el Señor Yahvé. Estaba él formando langostas cuando empieza a brotar el forraje que sale tras la siega del rey. ¿Sigo? ¿Sí? Y cuando acababan de devorar la hierba de la tierra, dije, perdona por favor, Señor Yahvé. ¿Cómo va a resistir Jacob? ¿No ves que es muy pequeño? Se arrepintió Yahvé de ello. No sucederá, dijo Yahvé. Este Jacob es el pequeño José de la parte que leímos, que el rico y poderoso no atiende a José, ¿se acuerdan? Bueno, es Jacob. Bueno, a ver, Jolly, Sí, padre. ahora resolvemos la grilla. Primera pregunta, ¿qué es lo que ve el profeta? Estaba tomando. Que la langosta va a está comiendo el forraje. Bien, las langostas. ¿Dónde Sí. sucede lo que se narra?
¿Cómo? Las langostas, ¿dónde están comiendo? Ah, en un campo. En el campo. En el campo. ¿Qué hace el profeta acá? Que le pide perdón, por favor. Le pide perdón a Yahvé. Intercede por el pequeño Jacob, ¿no? Sí. ¿Qué hace Dios? Se arrepintió Yahvé de ello. Bien, o sea que Dios No sucederá lo que va. Muy bien. ¿Alguien que quiera leer la otra visión 7:4 al 6? El Señor me hizo ver esto. Él convocaba al fuego para juzgar. El fuego devoró el gran océano y estaba por devorar los campos. Yo dije, basta, Señor, por favor. ¿Cómo subsistirá Jacob? Es tan pequeño. El Señor se arrepintió de eso. Tampoco esto sucederá, dijo el Señor. Entonces, Ana María, hacemos lo mismo. ¿Qué ve el Claro. profeta? Bueno, eso, el fuego ¿no es cierto?, que devora el gran océano. ¿Dónde? Y, El gran y que está océano. por devorar los campos, sí. Bien. ¿Dónde sucede lo que ve el profeta? En el campo. Y ahí él convocó. En el campo. En el campo. En el campo, sí. ¿Qué hace el profeta? Bueno, pide, basta, Señor, le pide, Intercede. intercede por Jacob, sí. Porque ¿Qué es tan hace? pequeño, dice. ¿Qué hace Claro. Dios? Y el Señor se arrepiente. Perfecto. ¿Quién quiere leer la tercera visión? Yo, padre. Adelante. Por tercera vez, el Señor me mostró otro espectáculo. Un hombre estaba de pie al lado de un muro, con un nivel de plomo en la mano. Y como Yahvé me preguntara qué veía yo, le respondí que un nivel de plomo. Entonces el Señor prosiguió. Voy a ver si está desplomado o no Israel, pues ya no lo apuntalaré más. Y los altos lugares sagrados de Isaac serán demolidos, los santuarios de Israel destruidos, y yo me lanzaré espada en mano contra la familia de Jeroboam. Bien, le hacemos las mismas preguntas. ¿Qué ve el profeta? Un hombre que estaba al lado del muro. Bien, perfecto. Con un nivel de plomo en la mano. O sea, Una plomada. ¿dónde sucede Una esto? plomada. ¿Dónde sucede esto? En la ciudad. En la ciudad. En la ciudad. Está ¿Qué hace el amurallada. profeta? ¿Cómo? ¿Qué hace el profeta? Le pregunta qué es lo que ve, y él dice que él le responde que ve un nivel de plomo. Entonces el Señor dice que ¿Qué hace el profeta? El verbo hacer. Devastado. ¿Qué hace el profeta? Te erguiré con la espada. No intercede. No intercede. Bien. ¿Qué hace Dios? Va a aplicar el castigo. O sea, tampoco perdona. ¿Sí? Bien, entonces acá hay un cambio. Alguien que quiera leer la cuarta visión, 8:1 al 2. Acá pegamos un salto. 8:1 al 2. Leo yo, padre. Dale. El Señor me hizo ver esto. Había una canasta de frutos maduros. Y él me preguntó, ¿qué ves, Amós? Yo le respondí, una canasta de frutos maduros. El Señor me dijo, mi pueblo Israel está maduro para su fin. Yo no voy a perdonarlo más. Aquel día los cantos del palacio se convertirán en gemidos, oráculo del Señor. Serán tantos los cadáveres que los arrojará en cualquier lugar. Bien, entonces, de nuevo, Juan, ¿qué ve el profeta? Una canasta de frutos maduros. ¿Y en dónde está eso? En el campo también. En la ciudad, aparentemente. Claro, en la ciudad, ¿no? Se Porque trabaja habla en sobre el campo, pero acá está seleccionado para un palacio, ¿no? Ajá. Bien.
¿Y qué hace el profeta? Y el profeta no intercede, aparentemente. No hace nada. ¿Qué hace Dios? No perdona. No Y peor, perdona. no, peor, que en el otro no No, acá hay cadáver. le da paliza, al contrario, actúa que lo castiga, ¿está claro? Bien. Alguien que quiera leer la quinta y última, hay que pegar un salto, 9, 1 al 2. Vi al Señor de pie junto al altar y dijo, golpea las capiteles y tambalense los umbrales y destrózalos sobre las cabezas de todos. A los que queden los mataré a espada. Nadie podrá huir y ningún fugitivo se salvará. Si se ocultaren en el Seol, de allí los sacaré de mi mano. Si subieren hasta el cielo, de allí los haré bajar. Si se escondieren en la cima del Carmelo, allí los buscaré y los mataré. Si se ocultaren a mis ojos en el fondo del mar, allí mandaré la serpiente que los muerda. Si ma- Releo, que queda más, no. ¿Mm? Fíjense, releo el castigo, miren, versículo 2. Tremendo. Si fuerzan la entrada del infierno, que ahí no entra nadie, mi mano de allí los agarrará. Si se quiere esconder el infierno, dice Dios, yo de ahí los voy a agarrar. Si suben hasta el cielo, yo los haré bajar de allí. Si se esconden en la cumbre del Carmelo, aquel monte, allí los buscaré y los agarraré. Si se ocultan a mis ojos en el fondo del mar, recuerden que el mar es lo que no se conoce, el fondo, ¿sí? Allí mismo ordenaré a la serpiente que los muerda. Ojo. Entonces, ahora volvamos a las preguntas que nos hemos hecho con todos. ¿Qué ve el profeta? No me acuerdo quién leyó. ¿Quién leyó recién? ¿En esta? ¿En esta? No sé quién leyó. Yo recién, Amanda. Ah, bueno, ¿qué ve el profeta, Amanda? Y bueno, ahí está viendo, sí, un desastre está viendo. No, dígame qué ve. Vi Desastre. al Señor de pie, está de pie junto al altar. ¿Cómo? Él ve al Señor de pie junto al altar Sí. y ve que golpea los capiteles, está enojado y está haciendo todas estas cosas que comentó recién. Está destruyendo la parroquia, ¿no? ¿Sí? Sí. ¿Dónde sucede esto? ¿Y esto será en la ciudad? En la ciudad y obviamente en un santuario, ¿no? Hay una Sí, precisión. obvio. ¿Qué hace el profeta? Ordenaré la espada que los mate. Y yo pondré mis ojos sobre ellos para su mal y no para su ¿Qué bien. hace el profeta? Acción. Nada, Nada. nada. ¿Qué hace Dios? Y sí, Dios castiga. Hasta el fondo del mar, ¿no es así? El Sí, castigo más duro. Bien, entonces, La ira divina. bien, sí, entonces, brava. ahora bajamos las diapositivas. En el 65 ahí tienen el texto. Hay 66 de la fotografía que yo encontré de langosta. 68 la tierra quemada. Fíjense que es destruir la base de la economía, ¿no? Ahí está la plomada de la ciudad. Ahí está el canasto. Y al final está la parroquia hecha de goma ahí en la diapositiva 34. Bueno, entonces fíjense ahora, diapositiva 75. Ven que tienen el mismo color la primera y la segunda, porque es el campo. ¿Qué tienen en común la primera y la segunda? Que es en el campo. ¿Qué tienen en común? Que el profeta intercede por los campesinos. ¿Qué tienen en común? Que Dios perdona. Ahora, la tercera y cuarta tienen en común que es en la ciudad. Y acá ya el profeta no intercede por los citadinos y Dios no cesa en el castigo, al contrario, castiga. Entonces, ahora, la quinta tiene una gran diferencia, no es lo Ajá. mismo, porque sucede en el santuario, que es en la ciudad, el profeta no hace nada, y acá la persecución es mucho más larga y terrible, ¿no? Sí, Entonces, vamos a la diapositiva ahora 76. Este es el esquema.
acá el conflicto del pobre con el rico, el conflicto es el campo con la ciudad, ¿sí? ¿Estamos en eso? Las Sí. dos primeras el campo, las dos segundas la ciudad. Entonces el conflicto de pobres y ricos. Pero, ¿qué es lo más grave? Es la parroquia. ¿Por qué? Porque la religión está narcotizando al pueblo. El rol de la religión, diría Marx, es el opio de los pueblos. Por eso, lo más peligroso no son los ricos, son los sacerdotes, los hombres de Dios que narcotizan a los pueblos y demoran la reforma política, social, agraria, ¿no? Entonces, Juan, mira, me parece también que en estas visiones Amos está básicamente diciendo que todo el sistema no sirve, que el sistema está podrido. Por eso claro, dice, es un Claro. cesto de fruta madura, madura para su fin, claro, y porque y por que eso Dios no lo volverá a perdonar, claro. ya habíamos hablado de la casa y del terremoto, ¿no? Claro, pero interesante ahora, eso apareció, la casa y el terremoto. Ahora, acá es interesante esto, ver que el conflicto más evidente es el pobre con el rico, es el campo y la ciudad. Pero acá lo interesante, dijimos que la crítica religiosa, sociológica, la primera, la hace Amós, en donde está denunciando que muchas veces el rol de la religión es ser el opio de los pueblos. Por eso hablábamos de Marx en la semana pasada, y entonces ve la crítica religiosa, sociológica, que la hace el primer libro de la Biblia. Decimos, bueno, ahí está, acá está el caracú de la cuestión, ¿no? Algo que ver con con el llamado al sínodo del Papa y a lo que está pasando en la Iglesia actualmente a nivel mundial. Lo que está pretendiendo el Papa y lo que ve el Papa, por eso llama al sínodo. Me parece a mí, perdón. Bueno, perfecto. El tema de la sinodalidad, sí, un tema que aparece muchísimo es este, ¿no? Pero entonces, bueno, es interesante cómo el primer libro de la Biblia, miren lo que está planteando, ¿no? Realmente. Es muy, muy interesante, ¿no? Bueno, vamos ahora a detenernos en un pasaje que quería Ignacio. Vamos a buscar, este sí que no lo copié, el otro era un truquito, pero esto es verdad que no lo copié. Vamos al capítulo 7, vamos a leer capítulo 7, versículo 10, y saltemos a la diapositiva 79. Vamos a tener el ojo izquierdo en la diapositiva 79 y en el ojo derecho vamos a tener Amós, capítulo 7, versículo 10. Versículo 10. Amasías, sacerdote de Betel. Paciencita, espera un cachito, ¿no? Lo tenemos, ¿no? Entonces, Sí. tenemos el texto sagrado y algunas preguntas, ¿no? Entonces, hay que imaginar el texto como una pequeña obra de teatro donde hay 4 escenas, ¿sí? A la primera escena, que podríamos arrancar 10 y 11, nos preguntamos ¿qué sucede? Adelante, María Angélica. Amasías, sacerdote de Betel, mandó a decir a Jeroboam, rey de Israel: Amós está conspirando contra ti en medio del pueblo de Israel. El país no puede ya soportar todas sus palabras, porque así dice Amós: Jeroboam morirá a espada, e Israel será deportado lejos de su tierra. Bien, María Angélica, en 3 palabras, ¿qué sucede acá? ¿Qué se nos ha contado? ¿Qué se nos narra? Como que Amós está conspirando contra el pueblo. O, en realidad lo que se está contando es que Amasías está denunciando a Amós, ¿no? Claro, Amasías Claro. denuncia a Amós que está hablando de más a Amós, una cosa así. Bien, leamos ahora la segunda escena, versículos 12 y 13, por favor, María Angélica. Y Amasías dijo a Amós: Vete, vidente, márchate a Judá,
gánate la vida profetizando allí. Pero no sigas profetizando en Betel, porque es el santuario del rey y el templo del reino. Bien, ¿qué se nos cuenta acá? O mejor dicho, ¿quién dice algo y qué dice? ¿Quién Amasías habla y qué dice dice? a Amós que se vaya. Amasías le dice a Amós que se vaya. Perfecto, vete de aquí. Muy Le bien. dice a otro lado. Vamos a la tercera escena, 14:15. Amós le respondió: yo no era profeta ni discípulo de profeta, sino que me dedicaba a cuidar el ganado y cultivar higueras. Pero el Señor me tomó y me ordenó que dejara el rebaño, diciéndome: vete y profetiza a mi pueblo Israel. Bueno, nos damos cuenta que él estaba en un lugar Ahora, y ¿quién que habla? ¿Quién habla ahora? Amós, ¿Y qué dice Amós? Amós cuenta. ¿Qué dice Amós? Y bueno, él dice que él se dedicaba a cuidar el ganado y cultivar las higueras, y que el Señor vino y le dijo que tenía que ir a Israel a profetizar a ese pueblo de Israel. Bien, él no tenía la profesión de profeta, ¿no? Sino que es el mismo Señor que lo llamó y que le dice, ve a profetizar. Bien, perfecto. Ahora, ¿queda uno más? Sí. Cuarta escena, aparece un nuevo personaje. A ver, cuarta escena. Y ahora escucha la palabra del Señor. Tú dices: no profetices contra Israel, no pronuncies oráculos contra la descendencia de Isaac. Pues bien, así dice el Señor: tu mujer se prostituirá en la ciudad, tus hijos y tus hijas morirán a espada, y tu tierra será puesta a remate. Tú mismo morirás en una tierra impura, e Israel será deportado lejos de su tierra. Acá aparece un nuevo personaje que es Yahvé, que viene del juicio, ¿no? Y que condena. Bueno, seguimos dice en segunda parte de la ficha, los lugares, o sea, los espacios, son significativos. En las dos primeras escenas, el sacerdote desarrolla una serie de equivalencias espaciales reductivas. Notemos la ambigüedad del término casa. Cuando se habla casa de Israel, ¿a qué se refiere? Amós anda predicando en la casa de Israel, ¿a qué se refiere? Pueblo de Israel. Pueblo. Al pueblo. No, el palacio. Casa de Israel, pero está bien Ana María, pero también casa de Israel o casa de Jacob se puede referir al pueblo de Dios. Acá es la dinastía, ¿no? Israel, el norte. Pero después ve que dice, anda predicando y el país no puede escuchar sus denuncias. Acá se está refiriendo a la dimensión política, ¿no? La sociedad no soporta el discurso del profeta. Interesa el tercero, el más importante. ¿Y casa de Dios? ¿A qué queda reducido? Esto es lo más importante. Cuando habla de casa de Dios, a ver si lo... Casa de Dios. Casa de Isaac, dice. ¿Cómo? Casa de Isaac. ¿Qué es casa de Isaac? A ver, versículo 13. No profetices contra Israel, ni vaticines contra la casa de Isaac. ¿En dónde estás ahí? A ver, lea Juan el versículo 13. 13. ¿Cuál es la A Betel. pregunta, padre? A Betel. No Betel. vuelvas a profetizar en Casa Betel, del reino. porque este es un santuario del rey. Está profetizando al final. Y templo del rey. Pero no vuelvas a profetizar en Betel. Lo quiere sacar Ananías a Amós. No lo quiere. No, A ver, despacio, miren. Pero en Betel no sigas profetizando. ¿Por qué? Porque es santuario del rey y templo del pero reino. claro, se ha convertido en un santuario del rey, en casa del rey, claro. Redujo la casa de Israel
A un La santuario. casa de gobierno. Al santuario del rey. Entonces, Claro, del rey, claro. ¿ves? Se reduce a todo el pueblo de Dios o a la casa de Dios, se la reduce al santuario del rey. ¿Está claro? Amasía es como un capellán militar del presidente de la nación que cuando celebran misa le celebra al rey en la capilla de Stella Maris. ¿Sí? Entonces ven, se reduce la casa de Dios al santuario del rey. ¿Ven? El reduccionismo es impresionante, ¿no? Bueno, acá hay un contraste muy fuerte. Fíjense el 3b. ¿Entre quiénes y en qué hay una oposición? Compara el versículo 12 y el 15. A ver qué oposición vemos. Versículo 12 y versículo 15. El 12. Alguien que lea el 12, por favor. Versículo 12, ¿qué dice? Y entre Amasías y Amós hay una oposición entre Amasías y Amós. Pero lea el 12, a ver, vamos a la contraposición. Amasías dijo a Yahvé, a Amós, vete vidente, huye al país de Judá, come allí tu pan, y profetiza allí. Bien, ¿cuál es el verbo ahí? Profetiza. Profetista, Y claro. vete, Ah, vete y vete. profetiza. No, vete, fuera. Sí, Sí. vete. Ite, en latín. Sí. Bueno, y el versículo 15. Pero Yahvé me tomó de detrás del rebaño, y Yahvé me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Acá Pero- debemos ver que Amasías me dice, vete. Sí. Pero Amós le dice, pero Dios me dijo, ve a profetizar. ¿Se entiende? Ahí está claramente la contraposición, ¿no? Yo no vine a predicar porque soy profeta o hijo de profeta, sino que Dios me dijo, vete. O sea, ¿a quién va a obedecer Moisés? ¿A quién quiere obedecer Amós, ¿no? ¿A Amasías o a Dios? Bueno, ahí está la fuerte contraposición. Y la última contraposición que marcamos, ya lo dijimos, Betel versus, ¿cómo lo traduce en nuestra Biblia? Santuario santuario del rey, ¿no? Del rey. Esa es la gran, contraposición, ¿no? Cuando la religión se convierte en función del Estado, ¿sí? Cuando la religión es una tarea, las religiones políticas, las religiones nacionales, vieron que hay iglesias nacionales, ¿no? En Inglaterra, ¿no? Entonces, las iglesias nacionales, ¿no? Eso en la historia de la iglesia se llama provincialismo. Entonces, cuando se intenta reducir la iglesia a una nación, hoy tenemos problemas en China, en varios lugares, hay iglesias nacionales, ¿no? Bueno, acá entonces, cuando la religión es función del poder y es función del Estado, ¿eh? Por eso ve en las 5 visiones se le pegaba al santuario. Bueno, ahí tenemos el caracol de las visiones. Vamos a la diapositiva 90. ¿Ven? Yo cuando les tomo un parcial a los alumnos sobre Amós, les pongo, este es el cuestionario, ¿ven? Diapositiva 90. Si resuelven este cuestionario, están aprobados. ¿Cuál es la situación en el siglo VIII? La casa, la prosperidad, ¿no? ¿Por qué es el primer escrito profético que se ha conservado por reformista o revolucionario? Revolucionario, revolucionario. En los oráculos contra las naciones, ¿qué tipo de pecado se denuncia? ¿Cuál es la De denuncia? justicia. Bien. Sociales, pecados Sociales, sí. Bien. ¿Cuál es la denuncia contra Israel, que es más larga? ¿Sí? ¿Cuál es el mensaje de las visiones? Amós anticipa la crítica sociológica a la religión, Marx y otros, ¿no? Bueno, vamos ahora a un versículo que también llamó la atención Ignacio, diapositiva 91. Vamos a leer, la mencionó la semana pasada. Es un punto muy, muy importante, ¿eh?
Recuerden que el dogma de los dogmas en Israel es el dogma de la elección. Yahvé Dios nos eligió de entre las naciones para ser un pueblo consagrado. O sea que el dogma de los dogmas, en la jerarquía de verdades de la Biblia, el dogma de los dogmas es la elección. Entonces miren lo que dice Amós. Israelitas, ¿no son ustedes para mí como los cusitas, otros pueblos, y los negros? Oráculo del Señor. ¿Acaso no hice salir a Israel del país de Egipto? Son los únicos, y ahora dicen, como a los filisteos de Castor y a los arameos de Quir. Ven, ustedes no son los únicos que ya ven. El único éxodo no fue el de ustedes, la única experiencia de liberación no fue de ustedes. También a los filisteos los tuve que liberar, también a los arameos. Los ojos del Señor están puestos en ese reino pecador para examinarlo, para exterminarlo de la faz de la tierra. Entonces, ven, ustedes no han sido los únicos que han sido liberados por Dios. Este no fue el único éxodo en la historia de la humanidad, ¿no? Entonces, ¿ustedes qué se creen los elegidos, los únicos? No. Vayan y pregunten a otros pueblos y van a ver que yo también los he liberado. Bueno, este es un texto fortísimo. Yo no me detuve en él, pero ciertamente que no se lo puede dejar de lado, ¿no? Acá estamos en una... Perdone, ¿de qué capítulo es? Ojo. No lo puse. ¿Sí? No. No lo puse. A ver, alguien que lo busque. Santiago, buscarlo en... El capítulo 9, Paz. Ah, 9. Bien. 9:7. Bien, 9-7. Entonces, ven, este es un texto centralista, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo termina Amós. A ver, vamos al capítulo 9. Capítulo 9. Claro, ahí está 7, ahí lo está. Pero lo que me interesa es, fíjense, vamos a leer 9-11 en adelante. Alguien que quiera leer. La pregunta es esta. Tiro la pregunta para que lo leamos con atención. Este texto que vamos a leer ahora. Bueno, nos vemos. ¿Estás bien? Sí. Estamos bien. Nos vemos el jueves. Bueno, nos vemos el jueves. Bueno, entonces, fíjense, vamos a leer el final del libro de Amós. La pregunta es esta. ¿Este texto lo escribió Amós o lo escribieron otras generaciones posteriores? ¿Me expreso? Bueno, alguien que quiera leer 9-11 en adelante. ¿Puedo leer de la Biblia de Jerusalén, padre? Tengo problemas con el PowerPoint para leerlo de ahí. Claro, porque no está en el PowerPoint, ¿eh? Ah, perdón. No está en el PowerPoint. No, yo no tengo el PowerPoint en este momento porque me ha pasado algo con eso. Entonces lo leo de la 11. Esto es otra cosa. No, lea nada más. Bueno, aquel día levantaré la cabaña ruinosa de David, repararé sus brechas y restauraré sus ruinas. Las reconstruiré como en los días de antaño, para que posean lo que queda de Edom. Y todas las naciones sobre las que se ha invocado mi nombre, oráculo de Yahvé, el que hace esto. He aquí que vienen días, oráculo de Yahvé, en que el arador empalmará con el segador. Salta el versículo 15. Yo los plantaré en su tierra y no serán arrancados nunca más de la tierra que les di, dice Yahvé tu Dios. Bien, María Elena, ¿este texto lo escribió Amós? A ver. Bueno, quien quiera ayudar, ayude. Que no. No, padre, me parece que no, que fue alguien que quiso darle esperanza. No. A ver, María Angélica, no escucho. ¿Cómo?
Me parece que no lo escribió él, al contrario, porque Amós siempre negativo, 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 y esto tiene un principio Con de esperanza, esperanza. digamos, Claro. me parece. Claro. Acá se está anunciando, voy a levantar, ¿no? Pero además, Claro. fíjense, los voy a devolver a su lugar. Supone que ya Sí. sucedió el exilio, y el exilio fue el siglo VI. O sea que el final de Amós es un agregado posterior, después del siglo VI, ¿sí? Entonces, pero el criterio, lo dijo muy bien María Angélica, es que Amós es un profeta de juicio. Prácticamente no hay esperanza. Y el final este es un final muy esperanzador, ¿no? Entonces, pero sobre todo dice, voy a levantar los que están en ruina, los voy a devolver a la tierra. Luego esto se escribió después del exilio, ¿sí? Pero ahora les voy a hacer un agregadito más. Fíjense, en la diapositiva 13, he aquí que vienen días, oráculo de Yahvé, en el que el arador empalmará con el segador y el que pisa la uva con el sembrador. Destilarán vinos los montes y todas las colinas se derretirán. Entonces haré volver a los deportados de mi pueblo Israel, reconstruirán las ciudades devastadas, y habitarán en ellas, plantarán viñas y beberán su vino, cultivarán huertas y comerán su fruto. Esto les evoca algún texto del Nuevo Testamento. Sí, las bodas de Caná. Bien, las bodas de Caná, 600 litros de vino, y acá dice que van a venir los vinos, van a caer de las montañas, ríos. Bueno, evidentemente las bodas de Caná empalma con esta idea de que los tiempos mesiánicos son los tiempos de la alegría y de la fiesta. Por eso Juan empieza en el capítulo 2 con las bodas de Caná, la nueva alianza, el Mesías, la fiesta. Bueno, está inspirado en este texto. Pero lo que nos interesaba a nosotros, en realidad, es que este texto no es de Amós, es un texto del post-exilio. Es palabra de Dios, está en el canon, ¿sí? En esto no nos confundamos. Es canónico. Entonces, es palabra de Dios. Ahora, el que estudió sabe que este texto no lo escribió Amós, lo fue agregando las comunidades con el tiempo, vieron que era importante actualizar el mensaje de Amós y entonces le pusieron algunos agregados, ¿no? Pero sí es palabra de Dios. Que no sea escrito por Amós no significa que... Claro. Bien, nos vamos entendiendo hasta acá. Sí. Quedan 2 minutos. Ay. A ver, ¿qué es un profeta? Ven que yo no quise arrancar por qué es un profeta. Me parecía que lo mejor era leer un libro profético y para después empezar a decir qué es un profeta. Y con la lectura de los profetas iremos mejorando la idea. Yo voy a poner un ejemplo clásico. Un ejemplo clásico. Busquen, por favor, a ver, diapositiva 99. No, diapositiva 100. ¿La tenemos? Sí. Este texto lo sabemos de memoria. Está en el Evangelio de Mateo 1:23, después que sale la genealogía y que el Espíritu Santo le aclara a San José que el niño es del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan de esa parte en la Navidad? Y entonces culmina, el texto dice así, omití una parte de Mateo que es clásica, y esto sucedió para que se cumpla la profecía de Jeremías. Lástima que omití esa expresión que es típica de Mateo, y esto que sucedió es para que esto de que María nace, el niño nace virginal, etcétera, dice Mateo, y esto sucedió para que se cumpla la profecía de Isaías. Recuerdan esto, ¿no? Y viene el texto, ahora cita Isaías que dice, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán de nombre Manuel. ¿Es claro esto? Esto lo tenemos, lo conocemos, ¿sí? Bien, entonces yo ahora pregunto, si hemos leído esto, a ver Ana María Sosa que tiene una virome en la boca, Ana María Sosa, ¿qué
una profecía? ¿Qué es un profeta? Una profecía. ¿Quiere liberar el micrófono o no? Sí, sí, ahí lo liberé. ¿Qué es una profecía? Acá estamos leyendo esto, ¿eh? Sí, y es una profecía es algo que se dice, o sea, por ejemplo, cuando Isaías profetiza que una espada le atravesará el corazón a María por el nacimiento de Jesús, por la muerte de Jesús. Bien. De Entonces, Jesús. bien. O sea que Isaías, sí, Isaías siglo octavo antes de Cristo. O sea que Isaías anunció que algún día a María le iba a pasar esto. ¿Está claro? Sí. O sea, la profecía que anunciar algo que se cumplirá dentro de 100, 200, 500 años. ¿Está claro eso, Ana María? Sí. La mayoría puede que adhiera a lo que dice Ana María, y en realidad no lo dice solamente ellos, sino cualquier sacerdote, monja, piadoso que ustedes encuentren, eso es lo que se enseña. En el catecismo, el sábado, los catequistas enseñan esto todos los sábados, que es un profeta el que anuncia algo. ¿Quién es Cristo? El que vino a cumplir las profecías. El gran Pascal, que ya lo hemos citado, un gran filósofo y venerable, ¿no? Pero en un gran Pascal escribió un librito en donde demuestra y transcribe que cerca de 200 o 300 profecías se cumplen en Cristo. Dice. Jesús es el Mesías porque en él se cumplen como 200 profecías. Y él las copia, ¿no? Entonces, ¿qué presupone Pascal? Que el profeta alguna vez anunció algo y esto se va a cumplir 100, 200, 300, los años que sea. ¿Me expreso hasta acá? Entonces, para nosotros, para el común de los mortales, no para los que estudian Biblia, para el común de los mortales, la profecía es algo que se anuncia hacia el futuro. ¿Estamos? Bien. Y el ejemplo tenemos acá en Mateo, que dice, y para que se cumpla el profeta Isaías, he aquí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrá por nombre Manuel. Este es el ejemplo clásico que siempre les van a preguntar, che, pero eso es una profecía. Sí. Entonces, vamos a aclarar eso. Volvemos. Diapositiva 96. Es 21 y 3. ¿Cortamos acá? ¿O seguimos la semana que viene? ¿O nos vamos un minuto más? ¿Cerramos el tema ahora? Sí. ¿Sí que? Sí, si quieren. Por mí sí. Continuamos. Bueno, entonces, vamos a diapositiva 96. En ese mapa no salen los asirios, está más arriba, ¿sí? Asirio es el gran imperio, el que fundó el imperialismo allá en el siglo noveno antes de Cristo, ya no me acuerdo, ¿no? Pero los asirios son los dueños de este mundo, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Miren ahí, Siria, el mapita, este es Siria, no son los asirios. Siria e Israel, ven, bajan al centro del mapa, están hartos los asirios y quieren enfrentarlo a los asirios, porque los asirios les cobran la deuda externa. Y quieren hacer una alianza abajo, con Judá o Jerusalén. ¿Sí? Sería la triple alianza, ¿les suena esa expresión? La triple alianza, pero en este caso contra los asirios. ¿Qué sucede? En el sur, Judá no se quiere prender. El profeta Isaías le dijo, no, un disparate. Contra la Thatcher ustedes no vayan, no invadan Malvinas, la Thatcher les va a dar una paliza. Realmente los asirios, monstruo grande, pisa fuerte. Sería la guerra sirio-efraiminita, ¿no? Claro, esta es la alianza Siria, efraimita, porque a Israel se dice Efraín, es un nombre cariñoso. Bueno, entonces, ahora acá intentan hacer una triple alianza contra los asirios. Pero ¿qué sucede? El profeta Isaías le advierte al rey de Judá, le dice,
No, no vaya a la guerra porque vamos a perder como la guerra. Ahora, cuando los sirios y la israelitas se enteran que Judá no va a apoyar la resistencia, le van a hacer un golpe de Estado, lo van a invadir y van a cambiar el rey. ¿Está claro? Bien, en esa circunstancia, a ver, vamos a la diapositiva. En esa circunstancia, vamos a la diapositiva 98, el profeta le dice, no tengas miedo, no van a venir, no te van a hacer golpe de Estado, no van a matar a todos. Tanto, diapositiva 98, que le dice, mira, tu esposa, la joven, alma se dice en hebreo, joven, alma es algo etario, una cuestión de edad, 12 años. Tu esposa está ya encinta y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Manuel. Significa que no los van a matar. Cuando entraba el ejército enemigo, lo primero que hacía le metía un cuchillo en la panza a las mujeres embarazadas. Entonces, el signo de que no van a venir es que va a tener un hijo. Miren la 97. Sigue Isaías diciéndole, por eso el Señor mismo les dará un signo. Miren, la joven que está encinta y dará a luz un hijo y lo llamará por el nombre Manuel. Este chico, el hijo, que en realidad es Ezequías, no le pusieron Manuel. Ezequías se alimentará de leche cuajada y miel. Hasta los 4 años los chicos comían leche cuajada y miel. Cuando sepa ya desechar lo malo y elegir lo bueno. Estamos hablando de los 7 años. Porque antes de que el niño sepa desechar lo malo y elegir lo bueno, quedará abandonada la tierra de esos 2 reyes ante los cuales estás aterrorizado. O sea, le dice, no tengas miedo, lo vas a tener a tu hijo y va a venir 7, 8, o sea, el chico va a vivir normal y va a ser el rey sucesor. Después se van a ir. Entonces, no va a haber invasión. ¿Se entiende esto? Entonces, vamos ahora a la diapositiva 98. Cuando el profeta Isaías, miren ahí, en el siglo VIII a.C., escribe en hebreo, eso se llama texto masorético, escribe en hebreo, él lo que dice es, la joven, no dice virgen, la joven está ya encinta, no es que va a estar, y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Manuel. O sea que está claro que Isaías no está anunciando lo que va a suceder dentro de 8 siglos, le está diciendo, le está hablando a su hoy. ¿Me estoy expresando? Vamos a ver esta diapositiva, 99. En el siglo III, siglo II, antes de Cristo, pero más siglo III, toda la Biblia hebrea se traduce al griego. Y el mismo texto de Isaías 7:14, en griego se escribe así. La Virgen, ahí aparece la palabra partenos. ¿Ven? Ahí cambió, no es la joven, ahora es la Virgen. Concebirá, está en futuro, no es que, ¿sí? Y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Emanuel. Aquí hay 2 cambios. Lo que hay que aclarar es que en griego, partenos, virgen, no significa una cuestión sexual. Para nosotros una virgen, una chica que no tenía una relación sexual. En griego, partenos, virgen, significa joven. Es una cuestión etaria, no es una cuestión sexual. ¿Me expreso? Entonces, cuando del hebreo se traduce al griego el Antiguo Testamento, aparece la palabra virgen en griego, pero no en el sentido que manejamos nosotros, sino que significa la joven. El gran cambio está en el verbo que concebirá. Ahora vamos a Mateo, que es el que nos interesa, diapositiva 100. Mateo, todo el Nuevo Testamento, leyó la Biblia en griego. Leyó la Biblia en griego. Mateo, Pablo, todos, ¿sí? Mateo escribe en el 85 después de Cristo, y leyó a Isaías no en hebreo, sino en griego. Entonces, Mateo, ¿qué encontró en la Biblia que leyó? La Virgen Partenos concebirá, dará a luz y le pondrán por nombre Manuel. Ahora, para Mateo, virginidad sí significa la cuestión sexual. ¿Me expreso?
Entonces, fíjense, Mateo sí cree en el nacimiento virginal de Jesús, María Virgen. Pero en el barrio nadie le cree. Miren que nadie le cree. Ni San José, miren un problema ahí. Dice, nadie cree en el barrio. Entonces, ¿qué hizo Mateo? Buscó en las escrituras alguna autoridad, algún gran profeta, una autoridad, y dice, ven, que acá se está cumpliendo lo que dijo el profeta Isaías. ¿Me siguen? Entonces, fíjense, es al revés. No es que el profeta anuncie algo que va a suceder 8 siglos después. Es exactamente al revés. Mateo, como no tiene respuesta a las preguntas que le hace la comunidad, va a buscar en la Sagrada Escritura y va a encontrar una frase que legitima su credo. ¿Me expreso? Entonces, no es que el profeta anunció 8 siglos antes lo que iba a suceder, acá se cumplió la Escritura, por eso Jesús el Mesías, es exactamente al revés. Mateo tiene que legitimar, mostrar que la voluntad de Dios acá se está cumpliendo, y para eso va a buscar un pasaje de la Escritura. No hace truchada porque él leyó en griego. Si él hubiera leído en hebreo, sí sería una truchada de Mateo. Y Mateo no está truchando nada. Él encontró el texto en griego, se la dieron servida y lo usó. ¿Está claro esto? Miren, para redondear esta idea, miren diapositiva 101. Hay un documento de la Pontificia Comisión Bíblica que se llama El pueblo judío y sus escrituras sagradas en la Biblia cristiana, y dice esto, hablando de las profecías. La fe cristiana reconoce el cumplimiento de Cristo de las Escrituras y las esperanzas de Israel. Atente ahora. Pero no entiende el cumplimiento como la simple realización de lo que estaba escrito. Tal concepción sería reductora. En realidad, en el misterio de Cristo crucificado y resucitado, el cumplimiento se realiza de un modo imprevisible. Porque la profecía anunciaba un triunfador. Y no, se cumplió de una forma que totalmente imprevisible. ¿Sí? Sigo. Entonces, el concepto de profecía dice, comporta una superación. Jesús no se limita a interpretar un papel ya escrito, el papel de Mesías, no es un títere, ¿eh? Se dijo esto, como Isaías dijo que iba a morir en la cruz, por eso que... No, sería un títere. Jesús no se limita a interpretar un papel ya escrito, el papel de Mesías, sino que confiere a las nociones de Mesías y de salvación una plenitud que no se podía imaginar por adelantado. Los llena de un contenido nuevo. Se puede incluso hablar a este respecto de una nueva creación, ¿no? Y termina con uno moral, entiendo yo. Sería en efecto equivocado considerar las profecías del Antiguo Testamento como una especie de fotografías anticipadas de acontecimientos futuros. Claro. Se nota la ironía, ¿no? Y cierro con esto, miren, diapositiva 104. La etimología de la palabra profecía. Una cosa, yo no le pido a usted que crean lo que voy a decir. Usted se va a informar o no, usted va al diccionario. Esto no es cuestión de fe o no fe. ¿Usted quiere informarse o no se quiere informar? Quiero informarme. Vaya al diccionario, un diccionario etimológico. ¿Y qué significa la palabra profeta? Pro, cuando le sigue la palabra gnosis, es pronóstico. Mañana llueve. Acá el pro tiene un sentido temporal. Prognosis, pronóstico. Mañana llueve. Profano. Fanum es templo. ¿Ven? Fanático es un pecado religioso. Fanatismo es un pecado religioso, ¿no? Entonces, fanum es templo. Entonces, ¿qué es profano? Lo que está fuera del templo. Acá el pro tiene un sentido espacial. Y ahora, profeta. ¿Qué es feta? Femire, en griego es hablar. Entonces, ¿qué es profeta? El que habla en lugar de otro. No el que pronostica, ¿ven? No es un anunciador. El profeta no es un pronosticador. No me dice lo que va a pasar mañana. El profeta es el que habla en nombre de Dios, no habla en nombre de otro. ¿Se entiende?
Bueno, esto es etimología, esto es voy al diccionario o no voy. Ahora vamos sí a la Biblia. Para mí la mejor definición, la más clarita de profeta está en el libro del Éxodo, en 4:12, cuando Dios le envía a Moisés a enfrentarse con el faraón. Y ahí a Moisés le da un ataque de nervio y dice, no, yo ni siquiera sé hablar, dice. Y claro, entonces, y acá, y miren lo que le dice Dios. Porque ahí viene Aarón, tu hermano, que sí sabe hablar, dice. Aarón hablará por ti al pueblo. Él será tu boca y tú serás su Dios. ¿Está claro? Sí. La de abajo queda más clarita. Dijo Yahvé a Moisés, mira que te he constituido como Dios para Faraón, y Aarón tu hermano será tu profeta. Aarón es como el Dios, porque es que tiene, digamos, la idea. Aarón es el profeta, el que va a hablar en nombre de Moisés. ¿Está clarito? Bueno, ven, para la Biblia, profeta no es el que vaticina, sino el que habla en nombre de otro. Ahora vamos más adelante. Si miramos el Levítico, que es un libro jurídico, miren qué dice el Levítico. No practiquéis la adivinación ni la magia. Confundir un profeta con un mago es una Claro, era bravo. Los catequistas no están ni enterados de eso. Entonces, después dice, ni consultéis a los adivinos haciéndoos impuros por su causa, ¿no? A ver, ¿cuál es el pecado de la adivinación? El pecado formal contra la fe. ¿Qué es la fe? Confiar en algo, en alguien, ¿sí? Como no sé qué va a suceder, confío. Eso es fe. ¿Qué es la adivinación? No querer confiar. Ya tenerla clarita y vamos, ¿está claro? Así es. La adivinación es un pecado formal contra el acto de fe. Es una herejía, ¿no? 26. Si alguien consulta a los adivinos prostituyéndose en pos de ellos, yo volveré mi rostro contra él y lo exterminaré en medio de su pueblo. 20:27. El hombre o la mujer que practique la adivinación morirá sin remedio, los lapidarán. ¿Está claro? Entonces, fíjense lo último. Una idea que no es exhaustiva ni completa, pero una primera es esta, la idea sería esta. El profeta más que hablar, el profeta habla del, ¿para qué? Para prevenir. Si ustedes oprimen al pobre, les viene el diluvio. El profeta tiene el rol de prevenir, no de anunciar el porvenir. Eso es la adivinación. ¿Alguna vez fueron a un adivino? No. Bueno, no lo digan. No. ¿Alguna vez fueron a un adivino? No entiendo. ¿Alguna vez fueron a un adivino? No. Bueno, Nunca. si algún día les toca que ir, porque alguna vez la vida es dura, ¿no? Y qué sé yo, y a veces te va a tocar ir, ¿no? Tu hijo no encuentra un trabajo. Pues si hubo un adivino, las indicaciones es esta. Usted va al adivino. Y aunque los adivinos en realidad viven en barrios más bien pobres, ¿no es así? Bueno, usted llega al barrio y está a la casa y tiene como una verjita previa y una plantita, un patiecito, ¿me expreso? Y después está la puerta de la casa. ¿Me estoy expresando? Por ahí la puerta está abierta, entonces está de afuera. ¿Y usted qué hace? ¿Qué hace? Golpea las manos. Claro. Si de afuera le dicen, ¿quién es? Vuelva a hacer, porque ese no era adivino. Bueno, es un chiste de Covita. Vuelva a ser siempre. Vuelva a hacer, porque ese no es adivino. Bueno, No, nunca fui. No. la semana que viene, si Dios quiere, comenzaremos ya con uno grande, con el profeta Isaías, que nos va a llevar 3, 4 reuniones seguro, ¿no? Bueno, mañana con algunos nos encontramos con los Hechos de los Apóstoles. Están capítulo 10 y 11, es gran capítulo. Bueno, si Dios y la Virgen quieren, mañana nos encontramos con algunos y con otros la semana que viene. Bueno, la semana, ¿eh? Gracias, Padre. Mucha semana, gracias. Chao, Hasta luego. Hasta la próxima.